¿Qué tal, Inges? En este video vamos a estar trabajando acerca del amplificador en modo inversor. Recordemos que vamos a estar analizando los tres casos que vimos en el video anterior, donde la R1 y R2 pudieran ser iguales, en el caso en el que R1 pudiera ser mayor y en el siguiente que pudiera ser R2 mayor a R1. Para comenzar tenemos el caso cuando tenemos R1 y R2 son iguales. Podemos distinguir que aquí tenemos 1 kilo para R1 y tenemos 1 kilo ohm para R2. Si analizamos la función de transferencia, esto nos daría 1 y por lo tanto el voltaje de salida sería idéntico al voltaje de entrada, únicamente cambiaría el signo del voltaje. ¿Ok? Vamos a comenzar con la simulación para poder distinguir esta parte. Aquí al inicio he colocado un multímetro para poder visualizar el voltaje de entrada, y de este lado tenemos el voltaje de salida. Como en la teoría indica, en realidad nos estaría saliendo exactamente el mismo voltaje. En este caso son 5 volts y aquí pues aproximadamente son 5 volts, son 4.998, pero le estamos cambiando el signo. ¿Ok? Ahora, esto es lo que sucede cuando los voltajes son de DC. Estamos hablando que es un voltaje que con respecto al tiempo no cambia, ¿ok? Eso significa que en el primer segundo valía 5 volts, en el segundo número 2 valía 5 volts, ¿sí estamos? Pero si hablamos de una fuente que está variando con respecto al tiempo, podemos distinguir algo, bueno, podríamos distinguir una pequeña variación en esto, ¿ok? Vamos a analizarlo en este apartado. Aquí tenemos un circuito, es el circuito anterior, donde R1 y R2 son idénticos, pero a la entrada, en vez de colocar una fuente DC, estoy colocando una fuente en este caso que varía con respecto al tiempo. Aquí, como se pueden dar cuenta, la tengo configurado a 1 Hz. Significa que la señal, estoy colocando una señal que oscila con respecto al tiempo, y en este caso tiene una amplitud de 5 volts pico. Significa que el pico máximo de esta señal está tocando alrededor de los 5 volts, y en la parte de abajo, en la señal más pequeña, o sea en la parte más baja de la señal, también estaría tocando alrededor de los menos 5 volts. ¿Ok? Como esperamos, recordemos que el amplificador en modo inversor pues cambia el signo. Como se pueden dar cuenta, debemos estar esperando un cambio de signo de la señal. Vamos a analizarlo para poderlo distinguir. En este caso ya tenemos lo que es el osciloscopio que ya conectamos al amplificador inversor, y como se puede notar aquí, está graficando al mismo tiempo tanto la señal de entrada con respecto a la señal de salida. ¿Ok? En este caso podemos distinguir que ambos canales están configurados, que cada cuadrito que tenemos acá del osciloscopio vale alrededor de los 5 volts. ¿Ok? Y en este caso, en la escala del tiempo, tenemos que cada cuadrito vale alrededor de 500 milisegundos. ¿Ok? Ahora, eso quiere decir que de un cuadro a otro cuadro, o sea, de un cuadro son 500 milisegundos, y aquí tendríamos otros 500 milisegundos, haciendo un total de un segundo. ¿Ok? Ahora, cosas importantes que podemos analizar acá. La señal de entrada podemos distinguir, en este caso vamos a poner que aparezca de una forma, ¿ok? Para que podamos distinguir esta señal. Si te das cuenta, esta pudiera ser la señal de entrada, ¿ok? Y la señal de salida es esta que se encuentra acá. Recordemos que como las resistencias R1 y R2 son iguales, son idénticas, la ganancia sería 1. Lo único que estaría cambiando sería el signo. Este sería el resultado. Vamos a visualizar en los siguientes casos qué pasaría cuando las resistencias cambiarían, ¿no? En este caso podemos distinguir, vamos a parar la simulación de esta, y podemos iniciar esta simulación. Recordemos que aquí tenemos que R2 es mayor a R1. En este caso, en esta situación, tenemos un voltaje muy pequeño que sería 1 volt, y al finalizar estamos teniendo una ganancia de 10, ¿ok? Y por lo tanto, al final tenemos 10 volts, ¿ok? Alrededor de los 10 volts, sería menos 10 volts. La misma situación podemos visualizar en el momento en el que coloquemos una señal que está variando con respecto al tiempo.
y la R2 es mayor, ¿ok? En este caso podemos distinguir que tenemos un osciloscopio donde aquí tenemos configurado la señal senoidal. En este caso pudiera ser de 1 Hz con respecto a 1 volt pico, y en la salida estamos esperando ver una señal, en este caso que esté en signo contrario, pero que sea mayor, que sea de 10 volts. Como podemos distinguir, esta señal que se encuentra aquí, ¿ok? Esta señal pequeñita vendría siendo mi señal de entrada, y esta mucho más grande podemos ver que es la señal de salida. Recuerda que cada cuadro corresponde a 5 volts, significa que en la entrada está entrando 1 volt. Si te das cuenta, esta señal está llegando alrededor de un cuadrito, bueno, vamos a decirle como de una pequeña rayita que se encuentra acá. Si tuviéramos 5 rayitas acá, esto vendría siendo como que la quinta parte de este cuadro, ¿ok? Aquí podemos visualizar, o también pudiéramos configurar, vamos a ver en este caso, configurar el voltaje de entrada a 1 volt para poderlo visualizar, que aparezca a un cuadro, y la señal de salida, si te das cuenta, está configurada a 5 volts cada cuadro. Eso quiere decir que la salida estamos obteniendo 10 volts. Esta es la amplificación que estamos teniendo con una ganancia de 10, y al mismo tiempo pues se está cambiando lo que es el signo de la señal. Vamos a ver en el siguiente caso qué sucedería cuando la R1 es mayor, ¿ok? En este caso, cuando R1 es mayor, recordemos que nos da una ganancia, vamos a decirle con signos decimales, o sea, como diciendo, en vez de multiplicarlo, estaríamos como dividiendo la señal, ¿no? Entonces, originalmente, fíjate que tenemos una entrada, una señal que no varía con respecto al tiempo, pero es de 10 volts. Aquí podemos visualizar la señal que está entrando de 10 volts, y aquí ya tenemos en la visualización la parte de la señal de salida. Recuerda que aquí son 10 kilos sobre 1 kilo. Esto nos da alrededor de 1 volt, ¿ok? Originalmente estamos ingresando 10 volts y aquí estamos esperando obtener 1 volt. Fíjate que aquí son 998 milivolts, o sea, técnicamente casi es 1 volt, ¿ok? Pero vamos a ver qué sucede cuando estamos trabajando con fuentes que oscilan con respecto al tiempo. Cuando tenemos una fuente que oscila con respecto al tiempo, igual sucede de la misma forma. Podemos distinguir que aquí tenemos un osciloscopio en donde estamos ingresando una señal muy grande, que sería en este caso lo que son en el orden de los 10 voltaje pico, que es el pico más alto de la señal, y aquí estaríamos esperando ver una señal que sería mucho más pequeña. En este caso podemos distinguir que la señal más grande vendría siendo la señal de entrada, y la ganancia en este caso, que vendría siendo de 0.1 volt, ¿ok? Perdón, de 0.1, ocasionaría que la señal original más grande, o sea, la señal original que es la más grande, quedaría más pequeña, ¿ok? Recordemos que aquí también podemos cambiar el tipo de señal. No necesariamente tiene que ser en este caso senoidal. Pudiera ser tal vez una señal triangular, ok, y vamos a poderla cambiar aquí para poder visualizarla, ¿no? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, una señal triangular, o pudiera ser una señal cuadrada, ok. Por este momento esto sería todo, ok, para poder finalizar con este video. Y en el siguiente video estaríamos hablando un poco acerca del amplificador en modo sumador.